Buenas tardes, reciban todos un cordial, como siempre, afectuoso saludo a la distancia. Gracias a todos ustedes. Una vez más, pues contentos, ¿no? De tener este bendito tiempo en vivo con ustedes. Damos gracias a Dios y de igual manera gracias por su comprensión, su atención también, el que destinen su tiempo, esperando siempre nosotros y anhelando que este sea un tiempo que ustedes estén deseando y que ustedes estén anhelando como nos ocurre a nosotros. Así que a todos ustedes, buenas tardes, ya rayando la noche. Eh, gracias, gracias y buenas tardes, saludos familias, a todas las familias, sus esposos, esposas, hijos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus oraciones, gracias por también expresar su gratitud, ¿no? Estamos muy contentos, de verdad estamos contentos de lo que Dios ha venido haciendo, pero no les negamos también que estamos anhelantes de tener otra vez ese tiempo de congregación y como iglesia. Bien, a todos ustedes, bienvenidos a nuestras enseñanzas expositivas, consecutivas, que estamos desarrollando por pura gracia de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Así que si usted nota que no haya alguien que esté por ahí, por favor dígale, hermano, estamos en nuestro tiempo de aprovechando bien el tiempo. Lo invito para que se conecte, ya empezamos. El pastor está en algunos saludos y algunos avisos, así que lo invito para que participe, se vincule. Es un tiempo de crecimiento, de alimento, ¿no? Es un tiempo muy, muy especial. A los de las diferentes ciudades, a los que nos ven de las diferentes ciudades, pues también nuestra gratitud, orando para seguir en nuestra perseverando en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón de plantar iglesia en otro par de ciudades. Seguimos orando, por favor, no dejen de estar orando, es muy importante no solamente decir que vamos a plantar, sino contar con los siervos del Señor, las siervas del Señor, el matrimonio del Señor, que se hace necesario que se forme, que madure, para que de alguna manera pueda estar desarrollando a lo que nos llamó el Señor. Amén. Y es a seguir enseñando, predicando y haciendo que la palabra corra, las buenas nuevas de la salvación. Muy bien, así que sin más preámbulo, creo que ya dimos algo de tiempo a los que están marcándole a sus estudiantes, a los diferentes aulas virtuales que también se vinculan en este tiempo. También tengan claro que es un tiempo de crecimiento, ¿no? Nunca nada de lo que hagamos conforme y el esfuerzo en el estudio de la palabra será en vano. Siempre el estudio, siempre la enseñanza bíblicamente centrada única y exclusivamente en Cristo será de gran bendición para ustedes y para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, por tu bondad, porque realmente eres bueno, eres fiel, eres santo, eres justo. Y ayúdanos, Señor, bendito Rey Santo, a poder enseñar con precisión tu bendita palabra, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, declarándome una vez más insuficiente, muy falible e ilimitado, Señor. Por eso, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, también asistiendo a cada hombre, a cada mujer, cada matrimonio, cada persona que se acerca en este tiempo, Señor, con el ánimo, bendito Rey Santo, de aprender, de ser edificado, pero también, Señor, los que nunca habían escuchado, nunca se han acercado, obra, Señor, obra, bendito Rey Santo, y obra, mi amado Señor, a través de tu palabra, que es Espíritu, transformando nuestros corazones y edificando nuestras vidas. Es necesario, Señor, es necesario para este tiempo. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues mis amados hermanos, seguimos en nuestra enseñanza consecutiva y expositiva de la primera carta del apóstol Pedro. Déjeme ir, por favor, dividir en dos secciones nuestra enseñanza. Amén.
La primera va a estar del capítulo 1, versículo 22 al versículo 25. Amén. Del 22 al 25 del capítulo 1. Y la siguiente sección estará, la siguiente sección es del capítulo 2, del versículo 1 al 3. Amén. La primera sección entonces la vamos a dividir. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, esto es, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. Por favor, háganme saber si el sonido está bien, si su señal está bien. La verdad tuvimos al último como un impasse con nuestro medio electrónico, así que hágame saber por favor si todo va bien. Muy bien, esa es la primera parte. Pues mi amado hermano, creo que a veces y en cierta y con cierta regularidad ve uno a las personas o miembros de la iglesia o aquellos que dicen ser creyentes como, como no reflejando verdaderamente su convicción. Como pastor en este tiempo y digamos expositor, porque así el Señor lo permite por su gracia, de una serie de enseñanzas consecutivas y expositivas, debo de ocuparme de no solamente ser claro en algunos conceptos y que ustedes entiendan el significado de las palabras, sino que además se pueda en mi limitante predicar y enseñar con firmeza, con claridad, y esto con la ayuda del Espíritu Santo, con el ánimo, mi amado hermano, con el ánimo, me ven mejor, muy bien, con el ánimo que nuestra iluminotécnica está adecuando el escenario, mi iluminotécnica, ¿no? Bien, les decía que como expositor, como predicador de la palabra, pues tengo que predicar completo y esto no adulterado, apunten no adulterado. Y para ello se hace necesario también exhortar o llamar la atención de algunos miembros de la iglesia o a aquellos que dicen ser creyentes, pero que cuya convicción pareciera no notarse. Así que mi amado hermano, al que se conecta por primera vez y que nos sigue, y a usted también, y que ha escuchado estas enseñanzas, que ha seguido, y que a veces los mensajes les parecen un tanto duras o un tanto rudas, he procurado, se los digo a la verdad, con mansedumbre y con nobleza, tratar de que para usted sea lo más edificante posible. Sea lo más edificante posible. Porque vuelvo y le repito, he notado, por tercera vez lo digo, y por ahí, de algunos que dicen ser creyentes, pero cuya convicción no se refleja. Y a la verdad pareciera como si vieran en un estado como estancados, como frenados, permítame la expresión, ¿no? Como aún no desarrollando, no viendo el desarrollo o el crecimiento de lo que dice con respecto a lo que cree, ¿sí? Yo recuerdo que mis hijos cuando, bueno, recién nacidos, vamos a ver el recién nacido, después de pasados unos meses, tal vez 7, 8 meses, los llevaba uno a unas citas de control que se denominaban en ese entonces, el pediatra era un pediatra, un doctor bastante amable, ya de apellido Jacome. Y lo llevábamos a unas citas que denominaban o se denominaban, no sé si ahora existan. Soy bastante joven, de hecho soy un padre muy joven, pero no sé si todavía se regule esa norma y era algo a lo que denominaban desarrollo y crecimiento. No sé si todavía lo den. Bueno, pues uno tenía que ir y llevar al nene
cada 6 o cada 10 meses, y el médico, el pediatra, los examinaba, les tomaba medidas, les hacía todo tipo de ejercicios con sus articulaciones. Esto tratando él como de cerciorarse que el niño iba creciendo de una manera fortalecida, de una manera muy acorde a las instrucciones que le estaba también dando. Entonces decía, miren, la alimentación del debe ser así, la recreación del debe ser así, hay que fortalecerle en eso, crecimiento y desarrollo. Muy bien, gracias, gracias. Yo espero haber dicho bien. Eh, Debe ser así. Y bueno, lo llevaba uno al pediatra y uno le preguntaba, bueno, si existen todavía. Vean que no soy tan viejo, soy un padre joven. Entonces, uno los llevaba y el pediatra decía, sí, va muy bien, el nene va muy bien, ¿no? Va muy bien. En alguno de mis nenes, de pronto en algún momento tuvimos que hacer un tema con sus zapatos, sus pies, un pie plano, entonces él decía, mire, hay que hacerle esto, y iba observando, iba haciendo una serie de observancia todo el tiempo, porque la idea, ciertamente, con crecimiento y desarrollo era evaluar cómo se iban cumpliendo las instrucciones que le estaba dando. Pues muy bien, pareciera que el apóstol Pedro, antes de adentrar en la siguiente sección, está primero haciendo como una exhortación, ¿no? O sea, está animando y está diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El apóstol Pedro está diciendo, mire, ustedes ya fueron salvos, en ustedes ocurrió algo muy especial, por ustedes también pasó algo muy especial, y un ser muy especial pagó también por ustedes. O sea, por ustedes hubo propiciación, redención, justificación y resurrección. ¿Sí? Y esto ya es un hecho que ocurrió, ya lo hemos venido observando. ¿Y por qué la hacia la iglesia? Estaban pasando por momentos muy difíciles, de una persecución muy tremenda, con unas circunstancias de las más complejas, y el apóstol Pedro quería en todo tiempo que la iglesia se mantuviera unida, que cada miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo se mantuviera en un completo crecimiento y desarrollo. Para ello era necesario que la iglesia entendiera que sus almas habían sido purificadas, esto es, que ya habían sido limpiados, lavados de todo pecado, ya toda condenación se había levantado de ellos, ya ningún acta de decretos estaba vigente, porque Cristo ya había limpiado, Cristo ya había perdonado. ¿Sí? Entonces, habiendo purificado vuestras almas, ya sobre ustedes no pesaba ningún tipo de sentencia o de condenación, porque dice la palabra, fuimos justificados. ¿Y a raíz de qué? De que hubo alguien que estuvo como propiciación. ¿Quién? Cristo, quien también a través de propiciación, esto es, que se aplacó la ira del Padre, fuimos rescatados, y el precio fue la vida, la sangre de Cristo. Dicho lo anterior, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, cuando el apóstol Pedro está diciendo esto, dice, mire, ustedes, obediencia a la verdad significa que ustedes en su mente, en su corazón, creyeron la verdad que se les expuso. Ustedes, como creyeron, obedecieron desde su mente, obedecieron desde su corazón la verdad que se les expuso. Ustedes, a través de eso, fueron purificados. Ahora, pareciera como esto, como si esto hubiese sido una obra humana. No, al contrario, se refiere ciertamente al purificado, a la obra totalmente divina que el Espíritu Santo empieza a hacer a partir de que Cristo nos rescata. Amén. Espero ir siendo claro, espero ir muy despacio, pausado también, para que ustedes, por favor, les quede claro algo que es muy importante para este tiempo, y es doctrina. Esto es doctrina, mi amado hermano. Entonces, cuando él está diciendo, sin duda alguna, cuando él se refiere a obediencia, obediencia en el Nuevo Testamento está hablando a fe, o sea, tiene indicativo de fe. O sea, cuando ustedes tuvieron fe en lo que se les expuso, que fue la verdad, a partir de ese tiempo, recuerde que se está dirigiendo a una parte hebrea en la iglesia y otra parte de gentiles, y ellos creían eran otras cosas, ellos venían de un trasfondo completamente diferente. Entonces el apóstol lo que les está diciendo, si su fe verdaderamente está fundamentada en lo que se les enseñó, sin duda alguna ustedes ya fueron purificados, o sea, ustedes ya fueron lavados, limpiados. Entonces, el apóstol Pedro les está diciendo, la fe, escuche, que ustedes desarrollaron fue
por la palabra que se les expuso. Ahora, la fe y la obediencia no es algo que está originado en nosotros como tal, como seres humanos. Esto viene del mismo Dios. Nuestra fe, nuestra obediencia también es por Él. Pero ¿quién obra en esa fe y en esa obediencia? Ciertamente, ¿cómo se inicia esa obra de fe y obediencia? A través de la verdad que se nos expuso, esto es la palabra. O sea que ustedes y yo, hermano, ya hemos sido aceptados, y como hemos sido aceptados y hemos creído en la palabra, pues hermano, intrínsecamente, permítame así decirlo, empieza a fluir el hecho de que tengamos que obedecer, de que tengamos que poner nuestra confianza y nuestra fe en aquel que nos rescató, que nos pasó de muerte a vida, de tinieblas a luz. Estoy haciendo entender. Esto para el creyente verdadero, esto para el que dice ser cristiano. ¿Cómo así, pastor? O sea, creyente verdadero es el que es perfecto. No, 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 no. Estoy hablando de creyente verdadero que realmente se ciña a la palabra, se ciña a la escritura y que todos los días va en un proceso de desarrollo y crecimiento. Es por ello, hermano, que muchas veces surge en nosotros los pastores, digo, no voy a hablar de algunos y otros, ustedes harán su clasificación. Seguramente no sean todos, ¿no? Pero sí surge a veces una preocupación y es, no veo a algunos desarrollándose y creciendo. O sea, no se notan algunos el desarrollo y el crecimiento con respecto al alimento. O sea, esa fe y esa confianza, se lo voy a tratar de explicar, hermano. Le pido al Señor que estos 67 kilos de polvo limitado, traten de verdad, no en mis fuerzas, sino en el Espíritu, y que a ustedes les quede claro para que inicien ustedes algo bien especial a partir de hoy. Amén. Amén. Espero que sea así. Entonces, es por eso que hay una preocupación de parte de los pastores que enseñan de alguna forma consecutiva, expositiva y limpiamente la palabra. Y es que se enseña, o sea, se da la fórmula, la receta, como a los niños, les mencioné a mis hijos en su momento, ¿no? Estoy buscando ya lo encontré, mi reloj. Se enseña a los niños en su momento, ¿no? Se le hace el seguimiento a los niños en su momento para que crezcan y se desarrollen, ¿no? Y entonces en su momento nos dieron un complemento dietario que se llamaba para que crezcan y se desarrollen, para que crezcan sanos y fuertes, ¿sí? Pues es lo que Pedro está haciendo, es lo que el pastor, ¿no?, en una iglesia anhela de las personas, de los discípulos, que crezcan sanos y fuertes. Y esto ciertamente dice la palabra, escuche, a esto a raíz de que fuimos purificados, ¿no? Nuestras almas fueron purificadas, o sea, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad fueron purificadas, ¿no? Por la obediencia a la verdad, o sea, porque creímos, porque tuvimos fe, ¿en qué? En la verdad. Y una verdad, y esa fe que viene mediante ¿qué? Mediante el Espíritu, porque esto no es ni de nosotros, eso también viene de Dios, ¿no? La obediencia a la verdad. Así que vamos por partes, vamos por palabras. Mediante el Espíritu. ¿Para qué, Pedro? Para el amor fraternal no fingido. Muy bien. Esto porque la iglesia necesita mantenerse unida, ¿no? Mantenerse unida. Por eso es muy importante que cada miembro vivo y activo de la iglesia consuma la dieta, permítame así decirlo, por favor, no quiero cometer errores, ¿no? Y si los cometo, perdónenme, ustedes saben que soy falible, pero a la dieta, ¿cuál es la dieta? La palabra. Por eso es que se necesitan creyentes sanos, que crezcan sanos y fuertes, con un desarrollo sano y fuerte, consumiendo o llevando a cabo la instrucción del médico por excelencia, que es Dios, Cristo, ¿no? Cuya dieta, cuya receta es la palabra. Es muy importante que para que surja el amor fraternal no fingido, es necesario, mi amado hermano, que se cumpla con el alimento nutricional. Esto es la palabra. Amén. Por eso es por ello que surge en los pastores, usted seleccionará o generalizará, la inquietud, la preocupación de no ver a algunos creciendo, desarrollándose sanos y fuertes, sino como que se quedaron ahí, ¿no? Como que parece que se quedó estática, cuando la vida del creyente es de un constante hacer, es de crecimiento, es de desarrollo, ¿sí? Nadie podrá decir, bueno, soy un maduro completo, no, pero estoy en proceso de maduración. Hablando de proceso de maduración, notaba yo hoy cuando estaba a la hora de sentarme a la mesa con mi familia, que nos sentamos a la mesa, vi unas frutas, específicamente unos bananos, y le dije a mi esposa, oye, los compramos verdes.
y no maduraron, no se pusieron amarillos nunca, sino que se secaron. Oye, ¿y ahí qué se hace? Dijo, no, pues están secos, deshidratados y siguen verdes. ¿Sabe? Así hay algunos creyentes, ¿no? Que parece ser que a cambio de madurar, se mantienen sí con el tiempo, ¿no? Como decorando el frutero, pero más que madurar, se están secando, se están envejeciendo. ¿Sí? Hoy vi eso y no traje la fruta, no alcanzó a ir y volver, pero les mostrará la fruta, es un banano, quedó verde y quedó seco. Así pareciera algunos creyentes que dicen ser creyentes verdaderos. Se envejecieron, pero no maduraron. Y a lo que el apóstol Pedro está indicando en este tiempo es, mire, amados hermanos, ya ustedes fueron purificados, ya ustedes fueron lavados, ya ustedes fueron limpiados. Ahora, ¿qué sigue, mi amado hermano? A raíz de que ustedes fueron limpiados, fueron purificados, y esto porque sus almas, de alguna forma, concibieron en fe y en obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu. ¿Y esto para qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Pero para ello se necesita crecer, desarrollarse. Ya lo vamos a ver, hermano. Porque la única forma en que los hermanos, de alguna forma y como iglesia, podemos ciertamente, como está escrito, ¿no? Desarrollar el amor fraternal no fingido y amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, necesitamos crecer, necesitamos madurar. O de lo contrario será un amor fingido, o de lo contrario, pues cuando hay ese tipo de situaciones, cuando se presentan ese tipo de circunstancias, la iglesia se divide. Así que mi amado hermano, nuestra carrera como creyentes o nuestro camino como creyentes termina aquí, pero termina aquí, y cuando terminas con la muerte. Mientras estemos vivos tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollándonos. Como enseñamos en Filipenses, en la enseñanza consecutiva, ¿no? Que tuvimos de Filipenses, consecutiva expositiva, en el capítulo 3, en el versículo 12 de Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, Pablo está diciendo, escuche, estoy madurando, estoy creciendo. Ni que ya sea perfecto, no, todavía no, pero estoy creciendo, estoy madurando, no me estoy secando. ¿Y cómo sabes que no te estás secando, Pablo? Porque prosigo por ver si logro. O sea, estaba creciendo, no se estaba secando. Así era aquello para lo cual también fui asido, dice la palabra, o sea, anclado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, término de contraste, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, pero una cosa hago. Pareciera que muchos se detienen porque la convicción les llegó hasta el conocimiento sin el hacer. Por eso se secan, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando el apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que está atrás, lograríamos entender perfectamente el por qué muchos se estancan, el por qué muchos se quedan, el por qué muchos no desarrollan entrenamiento, no desarrollan crecimiento, no hay un esfuerzo, no hay diligencia, y esto pues no procuran la excelencia. Es que a la verdad es porque de alguna manera no siguen, ¿no? O mejor, siguen en las cosas del pasado, ¿no? Y pareciera que la excelencia les causa sarpullido, les da como en la organización, les da fiebre, les da beriberi, furufufú, se palidecen cuando se les dice excelencia, orden, organización. Entonces empiezan a hablar de que de pronto el pastor es un dictador, o su esposa es una dictadora, o es una mala persona, porque sienten animadversión ciertamente por ello. Y eso lo que refleja, hermano, es estancamiento. ¿Debido a qué? Escuche, debido a que se quedaron en su pasado unas estructuras mentales y emocionales donde aún almacenan todas las impurezas del pasado. Cuando la palabra es muy clara, el apóstol Pedro dice, miren, ¿sabe qué? Todo su pasado, de todo su pasado, ustedes ya han
purificados. Pero muchos se quedan, es que cuando era chiquito mi mamá me hizo, mi papá, es que cuando yo era chiquito no fui al colegio, es que me quedé huerfanito, es que me quedé cholito, es que a mí me maltrataron. Sí, todo eso es cierto. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nunca se te olvide que Él fue nuestra propiciación, que Él es nuestra redención, que Él es nuestra justificación, que en Él hay resurrección, porque esos son los principios claves de la salvación. Ya nos salvó, ya nos limpió, entonces ¿por qué estás estancado? Vamos a mirar el por qué se estancan y por qué se mantienen como aguas que no corren. Entonces muchos, no, es que como yo ya no tengo esposa, como pobrecito yo ahora estoy solito, y los ve uno 10 años y en la misma condición, 15 años y los ve uno igual, como estos bananos que tengo aquí, secos, ¿no? Están secos, permanecen ahí, ni se han dañado, escucho, que no se han dañado, no tienen ni una pintica negra, nada, ¿sí? Pero no han madurado, entonces ¿quién se los come? ¿Qué se hace con eso? ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces mantienen consintiendo más sus limitaciones antes que lo poderoso de Dios, antes que la obra maravillosa de Dios que consiste en salvación, lo glorioso del Señor que consiste en redención, y se quedaron ahí. Y con esa raíz y de esa manera conciben su vida cristiana, como con un espíritu derrotista, ¿no, hermano? Derrotista. Ahora, no digo que todo es fácil, no. De hecho, como pastores y pasamos por circunstancias fuertes, pero ¿sabe qué nos sostiene? Ya vamos a ver qué nos sustenta. Y viven sus experiencias, viven su vida cristiana de sus experiencias pasadas. Entonces, con un espíritu derrotista, con un espíritu de fracaso, como que se quedaron ahí estancados, como que su creer se fundamenta o se basa en que pastores, que cada vez que intento levantarme me caigo, es que voy de fracaso en fracaso, gloria a Dios. No, hermano. Si dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esto es la palabra, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, mire el origen de nuestro nuevo nacimiento. El origen de nuestro nuevo nacimiento dice, no de simiente corruptible. Simiente es donde empezó todo. Simiente es donde empieza todo. Simiente, origen. ¿Sabe quién es nuestro origen? Nacidos de nuevo. Nuestra simiente, ¿sabe quién es? Cristo, hermanos. Cristo. Dice de simiente no corruptible. O sea, no de simiente corruptible. Nuestra simiente no es corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Porque si es corruptible seríamos fácilmente desmoronados, deshechos. Pero es incorruptible, también hace alusión a eterno, a eterna. Por eso es que muchos pareciera no tener claros los principios, como no tener claras las verdades, y pareciera como estar esclavos y cautivos, como si no hubiese más salida que una vida cristiana que se lleva a punta de conformismo, de resignación. La palabra resignación no existe en la Biblia, búsquela. Ahí no dice, y Elías se resignó, David se resignó, Jesús se resignó. Ahí no dice, no existe, hermano. Creo que no hay una palabra más tremenda que esa. Y si llega a existir por ahí, no viene del original. Entonces, resignación, como derrotismo, como una serie de conformismo místico, ¿no? Esperando cuando Dios hace un milagro y obra algo sobrenatural. Mientras tanto, yo espero aquí, me lleno de moho y me seco. No, mi hermano. No me propongo hoy tampoco desarrollar una exposición motivacional, ni más faltaba, pero sí. La propuesta hoy es que a través de la exposición consecutiva de la palabra, usted note que si hay una esperanza, que usted note que si hay forma de desarrollarse y de crecer efectiva y eficazmente en su vida, hermano, en su vida. La vida cristiana es inherente, está unida, ligada a tu vida cotidiana, diaria. La vida cristiana, tu fe cristiana, tu convicción cristiana está ligada a tus áreas, tu área espiritual, emocional, financiera, sexual, la vida cristiana, la palabra del Señor está ligada a nuestras áreas íntegras. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora,
Dios ha dispuesto para nosotros todos los recursos de gracia para que podamos crecer y desarrollarnos eficaz y sanamente. Dios ha dispuesto recursos de gracia, hermano. ¿Qué más recurso? La palabra, en la palabra el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más recurso, hermano? Todo lo que vemos alrededor nuestro, que muchas veces se confabula, permítame la expresión, a favor nuestro, no esto para deshacernos de las circunstancias adversas, sino a favor nuestro para atravesar por la circunstancia adversa. Y esto no es misticismo, hermano. No pretendo decirle que al otro día o después de haber tenido usted un encuentro esta noche con una almohada y resulta que cuando se levantó era un plumero y resulta que el plumero era de la almohada y usted pensó que eran ángeles que lo estaban, no sé, tocando, cosas de estas. No acuda a un misticismo. Aunque hablamos ciertamente y en Hebreos lo hemos aprendido, el Señor hace sus manifestaciones también a través de ángeles, ángeles protectores alrededor nuestro, es una realidad. O sea, hay un ejército en el cielo para rodearnos, pero ciertamente de nosotros, está diciendo el apóstol Pedro, de nosotros empieza por nosotros y en nosotros empieza el que tengamos ese interés especial. Vamos a ver en qué, ¿no? Para poder desarrollarnos y crecer, hermano. Por el amor de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros es diaria. Entonces, ¿qué ocurre con algunos? ¿Qué pasa con algunos? ¿Qué está ocurriendo? Sigamos. Entonces dice, siendo renacidos, ya naciste de nuevo, naciste una simiente no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba. Pero toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, mi amado hermano, ¿por qué entonces nosotros debiéramos de crecer y desarrollarnos? ¿Por qué de nosotros, y voy más rápido, por qué nosotros debiéramos de crecer y desarrollarnos y ser eficaces en cuanto a nuestra vida cristiana? Primero, porque venimos de una simiente que no es corruptible. Segundo, por todas las permítame, herramientas de gracia, todos los elementos de gracia que hemos recibido de parte del Señor. Y dentro de los elementos de gracia está su palabra que vive y permanece para siempre. Ahora, Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas, dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Por eso Pedro observó que aunque algo puede ser tan común como la hierba, lo acabo de leer, muy común como la hierba, o tan exclusivamente encantador como una flor, finalmente se cae o se seca. ¿Sí? La vida humana es breve en este mundo, hermano, como para que usted se seque o se caiga, hermano. ¿Sí? La vida humana es breve en esta tierra. Las personas mueren como hierba, ¿no? Bajo el agotador viento. En las tumbas hay pobres, hay analfabetas sin ninguna influencia y vienen siendo iguales que los acaudalados y los bien educados de gran influencia. Estos son como aquellas flores, ¿sí? Entonces, se trata de personas comunes o no, en Cristo estas nunca se deterioran o mueren espiritualmente, y menos si están en este tiempo, están para que se sequen o se estanquen. Tienen que crecer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor que permanece para siempre tiene que estar haciendo la obra en usted, hermano. Ya va usted a ver por qué hago tanto énfasis en desarrollo y crecimiento como creyente. Y por qué algunos se encuentran estancados. Y por qué a algunos les ha entrado un espíritu derrotista. Y escuchen, no estoy hablando de ningún tipo de misticismo, pero tampoco estoy acudiendo a ningún tipo de motivación o superación personal. ¿De acuerdo? Que esto quede muy claro. Como predicador y expositor tengo que ajustarme a las escrituras y ciertamente lo que el apóstol Pedro está diciendo, escuchen mis amados hermanos, escuchen, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estoy mirando ciertas versiones, ahorita voy a entrar en otra versión acá en este tema. Por lo tanto,
Bueno, bien, para pasar a la siguiente sección. Entonces, la primera sección, el apóstol Pedro está diciendo, hermano, ustedes ya fueron limpios, mis amados hermanos, esto por la palabra, ustedes desarrollaron fe, esto por la obra del Espíritu Santo, por ello ustedes tienen que tener amor fraternal, estar unidos como iglesia, es por ello, mi amado hermano, que se nota que usted ha venido desarrollando, ha venido creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba, o sea, está diciendo Pedro, es muy cortica la vida aquí, sea que usted tenga o que no tenga, hermano, usted se va a secar o va a morir acá. Sin embargo, en Cristo, hermano, vas a permanecer para siempre, seas un ordinario, o seas un acaudalado, o seas un analfabeto, pero tienes a Cristo, has ocupado tu tiempo, tu mente para Cristo, o seas, no sé, pero al final con Cristo todos somos iguales. Con Cristo para Él seremos iguales. Amén. El tema es, hermano, ¿cómo reflejas tú esa convicción? ¿Estás creciendo? ¿Te estás desarrollando? ¿Estás madurando? El llamado en este texto es para que los santos manifiesten verdaderamente eso que han venido creyendo. Que lleven verdaderamente una vida coherente con la simiente de la cual vienen. Una simiente que incorruptible. ¿Quién es? Jesucristo. Y esto en el poder, estoy tratando de resumirlo, del Evangelio, que también es incorruptible. Sigamos a la siguiente parte. Vamos del capítulo 2, versículo 1 al 3. ¡Wow! Apenas estoy en el tiempo. Muy bien, apenas estoy en el tiempo. Entonces dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia. O sea, ustedes ya fueron limpios, ya lo que les dije. Ahora, ¿qué tienen que hacer, hermano? ¿No? Ya la palabra y la creyeron. Ahora nos toca a nosotros. Aquí hay una obra que toca con nosotros. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dignidad del Señor. ¿Sí? Déjeme leerle esta versión, por favor. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿No? Aquí está diciendo para salvación. Bueno, el para es como si aquí en Reina Valera estuviera diciendo, escuchen, ustedes tienen que hacer esto para ser salvos. No, 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 no. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Lo que está diciendo, escuche, es que si ustedes desean la leche espiritual pura y crecen, ¿no? Ustedes van a experimentar verdaderamente lo que es salvación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces aquí dice, no adultera, si es que habéis gusto para que, desead como niños, aquí dicen, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Aquí dice, para que desees, aquí dice, pidan a gritos. Bien, entonces cuando habla de desechar, vamos por partes, pero déjeme antes de esto hacer énfasis en lo siguiente. Definitivamente, hermano, no puede haber desarrollo y crecimiento si no hay un amor por la palabra de Dios, si no hay un deleite por estudiar la palabra de Dios. Y por eso es que esa es la diferencia entre verdadero creyente y el no verdadero creyente. ¿Sí? Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Me estoy haciendo entender? El apóstol Pablo repitió también este mismo principio, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Así que mi amado hermano, el placer del creyente tiene que estar centrado en el estudio de la palabra de Dios, sí, pero también se tiene que notar ese desarrollo y crecimiento de lo que ha venido estudiando de la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí? Si usted se está alimentando, se le tiene que notar. Si no, no se está alimentando correctamente, hermano. No se está alimentando correctamente.
Así que mi amado hermano, la invitación, la recomendación para este tiempo, mi amado hermano, es aliméntese. Y para poderse alimentar, dice la palabra, tienes que desechar. ¿Desechar qué significa? Pedro lo que está diciendo acá y lo que anhelaba Pedro es que los cristianos o la iglesia en ese momento se mantuvieran fieles en un solo anhelo, en un solo deseo, en la palabra del Señor. Solamente. De ahí que el pasaje de alguna forma sugiera en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo sugiera el pasaje, ¿no? O apunte el pasaje hacia qué es lo que debemos anhelar, hacia qué es lo que debemos desear, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro empieza aquí. Escuche cómo dice el texto. Desechando pues, ahora dice, el pues es un término, aquí dice desechando coma, pues coma. El pues ahí es un término de conclusión. Entonces, si quisiéramos parafrasear sin cometer un error, podríamos decir, por lo tanto, desechen toda malicia. O sea, ¿cómo así por lo tanto? Por lo tanto, es después de lo que les acabo de decir, después de lo que les acabo de explicar. ¿Y qué nos acabas de explicar, Pedro? ¿Qué nos acabas de explicar, Pedro? Les acabo de decir, mis amados hermanos, queridos hermanos e iglesia, familias en Cristo, que ustedes han sido purificados en sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Les acabo de decir que ustedes han nacido de nuevo y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, esto es Cristo, y por la palabra de Dios. Les acabo de decir, aprovechen este tiempo, crezcan, edifíquense, desarrollen. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque toda carne es como la hierba, o sea, esta vida es pasajera. ¿Sí? Así que, por lo tanto, después de esto, desechen, ¿no? Desechen. ¿Qué tenemos que desechar? Desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Vamos aquí por partes. Entonces, ya vimos el por lo tanto, ¿no? Es como si el apóstol Pablo dice, recuerden lo que les dije, ¿cierto? Recuerden de lo que les dije. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor en Juan. Ya están limpios. Recuerden siempre eso. La palabra de Dios es siempre tan poderosa en las vidas de nosotros, en la vida de cada creyente verdadero, como cuando creímos por primera vez. O sea, la palabra siempre va a estar. Recuerden siempre eso, ¿sí? Dicho lo anterior, entonces, desechen. ¿Qué significa el término desechar? Apotemenoi, ¿no? Que se aplica a una especie como de rechazo. Se refiere especialmente como a quitarse ropa sucia, como lo hablamos en Colosenses, vestidos pues, ¿se acuerdan? Vestidos pues, los que vieron Colosenses, ¿ustedes se acuerdan? Vestidos pues, o sea, dejad también vosotros todas estas cosas, haced morir pues lo terrenal, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron? Espero que ustedes estén recordando la palabra, ¿no? Espero que estén recordando la palabra. Entonces, dice, escuche, despójense. Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pablo en Colosenses, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, despojarse es como quitarse ropa vieja, ¿no? Como deshacerse de ropa sucia. Es una especie de analogía que Pablo estaba haciendo. Aquí Pedro está diciendo con exactitud de qué nos debemos despojar, ¿no? En las antiguas ceremonias del bautismo cristiano, recién los hermanos bautistas, los hermanos de la Reforma, ¿no? Ellos de alguna manera tenían por costumbre que quienes eran bautizados se quitaban y descartaban la ropa que usaban para la ceremonia del bautizo, ¿sí? Y después de su bautizo se ponían ropa nueva, ¿no? Que habían llevado a la iglesia y que habían comprado especialmente para eso. ¿Sí? O sea, llevaban una ropa que ya habían tenido durante algún tiempo en sus vidas, con esa se bautizaban, pero compraban una muda, permítame muda, o un ajuar completo, ¿no? De su bautismo, como representando vida nueva. No quiere decir que la ropa tenía algún poder especial. Por favor, un poco de cordura y de sensatez. Muy bien. La ropa simbolizaba, como la ropa nueva simbolizaba como una salvación real, ¿no? De hacer a un lado la vida antigua, o sea, esa ropa vieja se deshacía, ¿no?
Y a partir de esa ropa nueva, entonces empezaba la persona, el creyente, a emprender una vida nueva. Por eso es la preocupación y la ocupación de muchos pastores. Voy a hablar de muchos, sí, hoy estoy para hablar de todos bien, aunque ya sabemos que no. Pero bueno, creamos que hay cientos que anhelan ver a sus ovejas bien, su estado espiritual, emocional, financiero, su parte moral. Uno anhela ver a sus ovejas bien, hermano. ¿Qué pastor no anhela ver bien a sus ovejas? Aún en medio de circunstancias difíciles o adversas, verlos fortalecidos y empoderados en su fe. ¿Cómo no va a querer y uno anhelar eso? Puede que yo lo anhele, puede que Pablo lo explique, puede que Pedro lo exponga, puede que el mismo Juan, el mismo Jesús lo diga, pero ¿y usted, hermano, si no os desechó eso viejo, pues ahí va a estar estancado, amado hermano, amada hermana? Espero estarme haciendo entender, mis amados. Espero estarme haciendo entender, espero que sea así. Entonces, hermano, es despojarse, es quitar, es deshacerse. Me estoy haciendo entender, deshágase. ¿Para qué? Para que pueda crecer, hermano, para que pueda desarrollarse. Entonces el apóstol Pablo dice, mire, por lo tanto, ya les dije todo esto, ya les expliqué. Yo también, hermano, he venido por la misericordia del Señor, ¿no? Explicando, predicando, dando una serie de enseñanzas consecutivas, expositivas, con el ánimo de que ustedes y yo nos desarrollemos, crezcamos. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Muy bien. Wow, estamos de tiempo. Entonces, deseche, ¿sí? Deseche, o sea, es horrible. En otras palabras, no, todo lo que viene, que es malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, son un atentado contra el verdadero amor fraternal del que está hablando Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro habló de un amor fraternal? ¿Sí? Veámoslo, hermano. Mire su Biblia, por favor, no me mire, mire su Biblia. Dice, siendo renacidos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué eso que tú nos has dicho en el capítulo 1 hasta el versículo 21? ¿Para qué? Para que ustedes sepan que ustedes ya fueron purificados sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros. Manténgase unidos. ¿Qué es lo que trae qué es lo que divide? ¿Qué es lo que no une? ¿Qué es lo que daña la iglesia? ¿Qué es lo que daña ciertamente aún tu vida también? Hermano, es no desechar eso antiguo, eso viejo. Y cuando tú miras malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, ¿qué es? ¿Qué es eso? Diga pecado. ¿Qué es? Pecado. Y ese pecado es un pecado que atenta contra el amor. O sea, atenta contra un amor que debe ser fraternal y que mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, lo que dividiría el cuerpo de Cristo es un hermano que aún no ha desarrollado, aún no ha crecido, no ha madurado, y por ello no hay un amor fraternal que haga que la iglesia se mantenga unida. El hermanito inmaduro siempre va a ser como una ruedita suelta al que el pastor va a tener, venga hermano, venga. Y lo que va a causar es desgaste, se va a ir el tiempo, se va a perder el tiempo, él o ella van a perder su tiempo, va a ser perder tiempo, ¿sí? Porque están en otra cosa. Hermano, la vida cristiana no es figurar. No es que usted me diga, sí, pastor, aquí lo estamos viendo y una manito, y sí, pastor. No, eso no es la vida. O que me diga, pastor, mi amado pastor. Hermano, no se le ocurra decirme así tampoco. Está bien con pastor, por respeto. Pero siempre los que han intentado con semejante adulación y semejante lisonja han caído en el pecado de la hipocresía. Eso divide, hermano. Eso es feo, eso es malo. ¿No? El engaño, la malicia, el que usted quiera aparecer y el que usted quiera figurar y el que esté siempre ahí de cuerpo presente o esté usted ahí presente, pero en su corazón hay algo diferente, sus costumbres son diferentes, ¿sí? Por eso no tiene claridad mental para la palabra de verdad, por eso es que hay confusión en su mente, hermano, y no ve la O por redonda, sino que la ve romba o la ve cuadriculada ¿Por qué, hermano? Precisamente por eso, porque usted no ha desechado,
por lo tanto deseche, o sea, por lo tanto deseche, o sea, despójese de toda esa vieja ropa inmunda que usted traía, todos esos viejos costumbres, hábitos terribles, todas esas viejas costumbres que para nada aprovechan ese pecado. Arrepiéntase, hermano, arrepiéntase, hermana, por el amor de Dios. O sea, no va a mantener en su entendimiento entenebrecido, y la I no la va a reconocer usted nunca, la O no la va a tener usted nunca por redonda, no va ni siquiera, hermano, a poder elaborar una frase, una oración, no va a saber qué es un adjetivo, un sustantivo, qué es un verbo, nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque arrepiéntase. Porque la vida cristiana, hermano, no es de estar estancado y decir soy cristiano. La vida cristiana es desarrollo y crecimiento. ¿Sí? Entonces dice, deseche. Wow, se me va a ir el tiempo. Dios, ay, Señor, ayúdame. Entonces dice, desechen, ¿no? Desechen toda pecaminosidad. ¿Por qué? Porque eso representa un obstáculo. Y vamos a ver que esos obstáculos, hacia dónde apuntan, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces dice, empecemos. Desechen pues toda malicia. Malicia, caquia. K-A-K-I-A. Caquia. Refiriéndose a bajeza, a ser ruin. Refiriéndose a una maldad. ¿Cómo se dice? Una maldad oculta, pero no es oculta. Una maldad encubierta. Encubierta, ¿no? Pues sí, soy cristiano, pero hago mis cocillas. Por eso no crece, por eso no se desarrolla, por eso está como ese banano que tengo aquí, seco. Tiene años, o sea, ese banano que tengo aquí en mi casa tiene días, sí, tiempo esperando que madure, pero nunca maduró, se secó. ¿Dejó de ser banano? No, no dejó de ser, ahí está. Lo que pasa es que está seco. Como el creyente, se le dejó de ver como cristiano. No, no es cristiano, claro, es que llega con su Biblia, ¿no? Aparece en todas partes, pero ¿sabe cómo está? Seco. No hay crecimiento y desarrollo, no ha madurado. ¿Por qué? Porque hay una maldad encubierta. Una maldad encubierta. Pero también se traduce como un afán por lograr algo encubiertamente. Una malicia, afán, ¿no? Por eso tan horrible esa expresión latina, colombiana, la malicia indígena. Es que ¿cómo es el vivo? ¿Cómo es que dicen? El avispa. Bueno, no sé. Pero eso es terrible, hermano. Es terrible. O sea, es intentar abrazar a otro con un puñal aquí y hacerle, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es eso, es una maldad, es un puñal acá, ¿no? Que a veces ha ocurrido, ¿no? A los pastores les ocurre con frecuencia, con cierta frecuencia. ¡Ay, mi pastor! Y... que no han madurado, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Por el amor de Dios, hermano. Lo segundo, dice la palabra, que hay que desechar, que hay que eliminar, que se tiene que deshacer es de todo engaño. Dolos. Dolos, que se refiere literalmente a poner carnadas o anzuelos. Denota como una astucia malévola, ¿no? Uy, de esos hemos conocido unos maquiavelos que uno dice, Dios, le da a uno como escalofrío. Pero bueno, es como todo engaño es dolos, esos que pasan como bueno, a los Satanás, a los hijos del diablo. Se presentan como ángeles de luz, ¿no? Como seres de luz, pero realmente son carnadas del diablo, son anzuelos del diablo. O sea, aquí todo engaño denota una deshonestidad, falsedad, ¿no? Apunta también a traición, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Es como cuando en Lucas, no sé si ustedes en Lucas, cuando se cita en Lucas, el escritor de los Hechos, cita a Pablo, Dios cita a Pablo, cuando reprende, ¿recuerdan ustedes? Al mago, a Elimas, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Eso. Así, Elimas era ese tipo de personas, y entonces dice que está lleno de todo tipo de engaño y fraude, ¿no?
El tercer aspecto, no, o mejor, el tercer pecado no va a ser ni aspecto, ni rocío, ni pecadillo, ¿no? Ni cocías que tú haces en lo oculto. Dios y tú lo saben, arrepiéntete. Lo tercero es, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, hupocrisis, que ya lo expliqué en algún momento, ¿no? Actriz o actor. Entonces, si quisiéramos hablar de algunos cristianos, entonces para no decirles hipócritas, uno le diría, mira, ahí va el gran actor o la gran actriz, para que no se sientan mal, ¿no? Pero hipocresía, hermano, se refiere a falta de sinceridad, se refiere a un fingimiento espiritual. La palabra describe una conducta que no es verdadera o que no es coherente con lo que dice, que cree o con la convicción que tiene. Eso es hipócrita. Y la hipocresía, hermano, creo que tiene una finalidad y es sacar provecho de los demás. Sí, hermano. Cuando uno ve personas, por ejemplo, uno dice, no, está haciendo, no sé, es porque se aprovechó, es lo que llamo la teología de la sanguijuela, ¿no? En Proverbios, creo que en Proverbios lo mencioné en alguna oportunidad. Entonces exprimen y se les da y un día se van, ¿no? La teología de la sanguijuela. Y la verdad, estas sanguijuelas lo que hacen es querer como sacar provecho de los demás. Eso es la hipocresía, hermano. Y voy a decirles algo. No hay algo que cause más dolor en la vida de un creyente hacia otro creyente que el ser hipócrita. ¿Sí? Hermano, que el Señor nos ayude. Casi nunca mencionamos estos pecados, pero vamos a ver lo poderoso de estos pecados. Son horrendos, hermano. Vamos a ver por qué esto se convierte en un obstáculo para qué. Y usted y yo tendremos que hacer un análisis muy juicioso y esperar que el Espíritu Santo de alguna manera nos examine, hermano. Que examine si en nosotros ha habido malicia, engaño, hipocresía. Y el último que casi no se habla de ese, ¿no? La envidia. ¡Wow! Y eso al interior de la iglesia, cuando no hay un amor fraternal y fluye, esa envidia, hermano, divide. Eso divide, hermano. O sea, la hermanita que siente envidia de aquella, que de pronto tiene una posibilidad de enseñar otras cosas, pero yo no las tengo. El hermanito que cree que él tiene la posibilidad y él quiere ponerse y él quiere figurar y él quiere hacer, porque como los demás sí y yo no, ¿no? La envidia viene del término aquí petonos, petonos, que define como una actitud de aquellos que mantienen resentidos porque otros pueden hacer o están haciendo lo que ellos no han hecho. Qué fuerte, ¿no, hermano? Me puse a indagar sobre todo esto. ¿Qué surge de todo eso? De todo eso surge rencor, amargura, el odio y se mantienen en constante conflicto. Los envidiosos. Son pecados que están entronados muchas veces en el corazón, del cual no nos damos cuenta, ¿no? Cuando el hermanito llega o el vecino o el que sea llega en su carrito último del año, ¿no? Y entonces soy cristiano, gloria a Dios, tengo una envidia santa. No, hermano, envidia santa no es una porquería que guarda ahí, no hay ninguna envidia santa. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. La envidia es de los pecados más asquerosos, horrendos, ¿no? Y hermanos, que esto no se puede tener. ¿Por qué? Porque fuisteis concebidos. ¿De dónde? De una simiente incorruptible. Por eso no se puede. Por eso hay que desechar eso. Porque venimos de una simiente incorruptible. Ya les leí el apóstol Pedro, contextualicemos, sigamos, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo es posible que ustedes al día de hoy se mantengan estancados, se mantengan secos y todo esto porque no desecharon nunca, dijeron creer, pero a la verdad no se les nota, dicen tener una convicción, pero no actúan conforme a su convicción? Por el amor de Dios.
Pedro está diciéndole a sus hermanos en la iglesia, hermanos, tenemos que tener desarrollo y crecimiento, porque las vicisitudes, las circunstancias, la situación adversa es mucha, nos persiguen, nos matan, nos van a deshacer, y si nosotros no tenemos claro ciertamente y nos deshacemos de todo esto, no vamos a poder soportar, vamos a sucumbir. ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Pero escuchen, si ustedes se deshacen, si ustedes desechan todo eso, la palabra del Señor va a permanecer para siempre en ustedes. Versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pero por favor desechen, después de esto que les he dicho, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Detracción, catalalayas, que hace, como es una figura o palabra onomatopéyica, apunta a burla. Bueno, pero voy en envidia. Ya vamos ahorita a burla, y acuérdeme en susurro, viejas chismosas, melindrosas, no las creyentes, las que no han aún nacido de nuevo, ¿no? Señoras melindrosas, chismosas. No. Si le contara, amiga. Eso es detracción. Catalalayas, apréndaselo. Catalalayas. O sea que usted, hermana, esta noche cuando vaya a orar, dile, Señor, por favor examíname, gloria a Dios, y indaga si en mí hay catalalayas. Los hombres también, ¿no? ¿Qué significa catalalayas? Catalalayas es una figura onomatopéyica que hace referencia a susurro, a chisme, a chisme, a chisme en viento liviano o viento suave. O sea, chismes llevados a cabo a espaldas de alguien, en un viento suave, con un tono suave. Se refiere esencialmente a difamar el carácter o la personalidad o la persona de alguien. ¿Sí? ¿Le sonó? ¿No? ¿No? Bueno, hermano, entonces no aplica para acá. Bueno, aplica para que usted le vaya a enseñar. Sí, está bien, aprendió algo hoy. Muy bien, aprendió algo, gloria a Dios, aprendió algo. Pero escuche, el egoísmo, la envidia es terrible, hermano. Es de lo terrible, porque mire todo esto, ¿no? Ya vimos detracciones, pero la envidia, usted sabe que soy pésimo para el tema de los chistes. La predicación no debe ser con chistes, ni mimos, ni payasos, ni cosas de estas. Pero que nos sirva la siguiente ilustración para que usted vea lo abyecto, lo palurdo, lo absurdo, lo mediocre, lo falaz que es, hermano, la envidia. Hay una ilustración en India. Un hombre se encontró una lámpara y frotó la lámpara, le fluyó el aladino ¿cómo se llama el aladino, no? El que sale. Bueno, santo, tenga cuidado, ¿no? Bueno, el que sale, el aladino no sé, ¿cómo se llama ese que sale? Alguien que me ayude. Bueno, y dice, bueno, ¿y qué deseos quieres que yo te conceda? Y recuerda que por cada deseo que tú me pidas, te voy a dar el doble, le voy a dar el doble a tu vecino. O sea, por cada deseo que tú me pidas, le dice el que sale la lámpara, por cada deseo que tú me pidas, le voy a dar el doble a tu vecino. Y el hombre, cuando salió el de la lámpara, el aladino ese, el genio. Ay, se la saben, qué bueno. Él se la sabe. Entonces el genio salió, ¿no? Salió el genio y dijo, ¿qué quieres pedirme? Entonces, en ese momento el tipo se entusiasmó y dijo, sí, dame lo que te quiero pedir, quiero 10 millones de dólares. Y el genio le dijo, recuerda que lo que me pides, el doble te lo voy a dar a tu vecino. Entonces como que dijo, no, entonces espere, todavía no me dé nada, espérese. Y a los 3 días volví y frotó su lámpara y volví a salir y dijo, ¿qué decidiste? Dijo, ¿tú me estás diciendo que le vas a dar el doble a mi vecino? Sí, cómo no, sácame un ojo. Así es la envidia, hermano.
O sea, él sabía que anhelaba 10 millones de dólares, pero sabía que si le daba 10 millones de dólares le iba a dar 20 al vecino. Sin el vecino, sin ton ni son, sin pedir nada, 20 para el vecino. Pero fue tanto lo que sintió este hombre en su corazón y lo que quería y anhelaba para su vecino, que para él pidió que se le sacara un ojo. O sea, si a él se le iba a sacar un ojo, pensó él, a mi vecino le sacan los dos. Así es la envidia, hermano. Y todo esto, escuche, son obstáculos para qué. Lea conmigo. Sígame ahí. Esta no la voy a dejar pasar. Así que no la dejo pasar. Síganme ahí. Yo sé, tenemos ahorita estudio. Tenemos ahorita ser discípulos para ser discípulos. Así que con un equipo bien especial. Ore hermana, ore hermano, para vincularse a las aulas virtuales. Ore hermano. Y no para que sea solamente, ay pastores que estamos en aislamiento, estamos en pandemia, No. Ore para que usted esté en una aula virtual de aquí y por el resto de su vida. Que usted aprenda la Biblia por el resto de su vida, hermana. Hermano, que sea para el resto de su vida. Amén. Amén, que estén vinculados el resto de su vida. Para esto son estos medios. Mire, lo que está ocurriendo hoy es que la iglesia, Familias en Cristo, abrió los ojos y se dio cuenta y dijo, hola, hay unos medios que se llaman YouTube, ¿no? Y otro que se llama Facebook, y hay otro que nunca los hemos usado, realmente, y hoy los estamos también subutilizando. Así que sígase preparando, siga creciendo, porque la iglesia necesita manos de servidores, no necesita ni colaboradores ni quienes nos hagan un favor, necesita servidores con amor fraterno que quieran mantener unida a la iglesia, que hayan desechado todo lo anterior. ¿Por qué? Porque si ustedes mantienen con todo lo anterior, esos son obstáculos que les van a impedir. ¿Qué nos van a impedir, pastor? No, hagámosle la pregunta a Pedro, a mí no, hagámosle la pregunta a Pedro. Pedro, si nosotros mantenemos en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidias y en detracciones, esos son obstáculos ¿para qué? Versículo 2. Para desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, que los obstáculos, estos obstáculos son bien horrendos porque esos te impiden desear. ¿Desear qué? Como niño. ¿Qué? ¿Qué, Pedro? La leche espiritual no adulterada. O sea, hermana, hermano, si usted como creyente y dice que está en la iglesia y es cristiano, examínese. Porque si en usted aún está operando, escuche, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, hermano, eso está impidiendo que usted desee. Y si usted está impidiendo, eso impide que usted desee, entonces usted no va a poder dar a otros. Entonces usted está en la iglesia y usted está enseñando de pronto o usted está aprendiendo de pronto porque le toca, no porque es un deseo. Y el apóstol Pedro dice, deseen. ¿Saben qué es el término desear? Es un imperativo, hermano. Los creyentes nosotros necesitamos la verdad de Dios, igual que un bebé necesita leche. Pedro compara esto con la fortaleza, ¿no? Que viene de nutrirse por la leche. A ver, para Pedro hubiera sido muy sencillo, deseen como niños la leche. No, Pedro completa. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos. O sea, yo tengo mis hijos y dentro de todos, ¿cuántos saben que cuando uno tiene varios hijos, ¿no? Algunos se distinguen por ciertas cosas, ¿no? Y no queremos hacer diferencias como para tener preferencias, pero sí se distinguen. Entre ellos había uno que era muy llorón, ¡wow! Pero llorón. Y quería estar pegado al pechito siempre, ¿no? Y si no quería estar pegado, quería dormirse siempre aquí sobre papá. Cachetoncito, con unos ojos verdes como el mar, ¿no? Así rojo. Cuando tenía añito y medio, yo le pregunté, ¿y para qué son esos cachetes tan grandes? Me decía, para comerte mejor, ¿no? O sea, estaba creciendo sano y fuerte, ¿no? Desde pequeño mi esposa les daba su cenito, su pechito, su lechecita. Pero este en particular, ¿no? No tenía horario, ni fecha en el calendario, nada. Él tenía una alarma, y era una alarma que era un chillido, hermano, y lloraba como ustedes no se imaginan. Para él cualquier hora era bueno su pechito, cualquier hora.
No le importaba a quién estuviera ni con quién estuviera. No le importaba la cuna que se le mandó pintar, que había sido heredada de la bisabuela. Linda la cuna. No le importaba, no le importaban los móviles, no le importaba ¿cómo se llama? Las figuras. No, no, él quería era su pechito, quería era su cenito, quería era su lechita. No le importaba nada más. Ahora, usted se imagina donde el nene no sienta ese deseo, es un deseo ardiente, está en imperativo, ¿no? Es algo fuerte, es una apetencia fuerte, donde él no deseara eso. ¿Qué ocurre con un bebé recién nacido? ¿Qué ocurre? Pues no podrá sobrevivir, hermano, porque un bebé recién nacido que inapetente, pues no es posible. Y de ser así, pues va a crecer con muchas deficiencias físicas y tal vez con algunas deficiencias en sus facultades mentales, psicomotrices, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero por eso el Señor, en su infinita bondad y misericordia, y el que es perfecto, les puso una alarma a los chinos. ¿Y cuál es la alarma? Ay, hermano, y suena a cualquier hora. ¿No? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es un acabado de nacer, o sea, palabras que identifican a uno que acaba de salir del vientre de su mamá y que con llanto quiere aferrarse a su cenito para que haya lechita. ¿Y cuántos saben que hacen hasta unos ruidos bien extraños, no? Parece como si eso se fuera a acabar y no toman ni aire. A veces las mamás dicen, ay, dele airecito ahí aquí. Bueno, es una tradición, una costumbre. Sóplele la mollerita porque eso se ponen morados y eso, así era el nuestro, ¿no? Y se ponía morado y yo decía, que espere, dele aire, el chino se va a ahogar, se pegaba. Hermano, ese deseo abarca como un aspecto muy fuerte también hacia los cristianos, hacia los creyentes, ¿no? Por estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque es la que nos nutre. Una leche espiritual no adulterada, adolos. Lo otro fue dolos, este es adolos, significa pura, no contaminada. Se refiere a ciertamente que no tenga ningún tipo de aditivo, nada, absolutamente nada. ¿Me estoy haciendo entender? Los creyentes nosotros tenemos que anhelar, ansiar, sin mezclas, sin diluciones, sin nada. Esto lo puro, lo esencial, ¿cómo se dice? Lo genuino, lo original de esa leche, hermano. Porque eso proporciona sustento, un sustento espiritual, ¿no? Ahora, cuando habla de leche espiritual también apunta y se traduce como lógicos, y terminado en caocos, lógicos, que si quisiéramos parafrasear sin ir a cometer un error o mancillar nuestra explicación, esto es una exégesis, podríamos decir leche espiritual razonablemente pura. O sea, hermano, que no riña con el sentido común, que no tenga ningún tipo de mezclas raras, absurdas, de misticismo, de legalismo, de pragmatismo, de docetismo, nada de eso, hermano, que no tenga nada de eso, hermano. Por el amor de Dios y nada de eso. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le hable? Pues Dios le va a hablar, hermano, por la palabra, porque la palabra es espíritu. No busque otro medio, porque si no usted se vuelve un místico, hermano. Un místico, entonces usted resulta que se cayó, ¿no? Y de pronto, no sé, se cayó y empezó no sé, a reírse y dijo, fui tocado y Dios me habló. Así no habla Dios. Por el amor de Dios, así no habla Dios. Dice la palabra que cuando Elías se ocultó, dice que hubo estruendo, dice que ocurrieron unos fenómenos naturales muy fuertes y Dios no estaba ahí. Sin embargo, en un silbido apacible, dice la palabra, ahí estaba el Señor. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres escucharlo? Muchos están esperando que una mano los toque, que no quieres de verdad escucharlo y tener un encuentro con tu Señor. Búscalo en la quietud, con un espíritu limpio en oración, meditando y estudiando su palabra. Te aseguro que no solamente te hablará, sino que te levantará. Es lo que nos ocurre. Saca tu tiempo aparte.
No hagas un libro como por hacerlo y yo, ay, toca, pastor, ay, toca llenar este libro. No, sácale tu tiempo. Los que son maestros, sus clases aparte. ¿Quiere que Dios les hable? Preparen unas clases con excelencia, un alimento con excelencia. El Señor les va a hablar, el Señor les va a restaurar, el Señor les va a levantar. Porque aparte de eso, ustedes están preparando algo sin adulterar, sin otro tipo de aditamentos, sin rebajarla, sin diluirla. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Usted que enseña hoy la Biblia? Hermano, prepare todo. Lejos de ¿qué? De toda envidia. Lejos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda detracción. Prepare así, hermano. No digas sí lo hice cuando no lo hice. Ahí ya estás contaminando lo que vas a dar. ¿Quieres tener un encuentro con Jesús? Búscalo en su palabra. Y es donde se revela toda su gloria, todo su esplendor. Y si vas a orar, ora con la palabra porque estudias la palabra. ¿Cómo orar sin estudiar la palabra? Por el amor de Dios. ¿Cómo deleitarse en Él y lo que nos rodea? ¿Cómo no deleitarnos en su salvación, conociendo ciertamente que ha sido propiciación, redención, justificación, resurrección? Todo esto lo conocemos por la palabra. ¿Cómo no nos vamos a deleitar? Todos los instrumentos de su gracia confluyen a favor nuestro, hermano. ¿Dónde te enteraste de todo eso? ¿Dónde? En la palabra. Entonces, ¿por qué no ir a la palabra como niño recién nacido? Anhelando esa leche espiritual. Hermano, por eso es que muchos mantienen esta... no con un deseo como niño recién nacido, sino porque como que les toca. Como por obligación, como por temor, como que no tengo nada más que hacer. No, hermano. Debe ser un deseo cuyo vínculo es el amor. La mamá da su cenito, pone su pechito por amor. En ese nene. Leche espiritual se relaciona contextual, única y exclusivamente con la palabra de Dios. O sea que esa leche es sinónimo de la Biblia. Amén. Pedro lo tenía muy claro. Pedro no encargó a los creyentes que leyeran la palabra, que meditaran en la palabra, o que enseñaran la palabra, o que predicaran la palabra, que investigaran la palabra, que memorizaran la palabra. Sí, todos esos aspectos son vitales, son esenciales. No digo que no. No, claro, son esenciales. Y otros pasajes mandan que lo hagamos, sí. Pero Pedro aquí se enfoca en el elemento más básico. ¿Cuál? Deséenla. Porque si la desean, de verdad, mi amado hermano, podrás leerla, estudiarla, meditar, enseñarla, predicarla, acercarse a ella, memorizarla. Si la deseas, como el aire, como ese bebecito. Así que, hermano, en medio de esta cultura posmoderna y de este cristianismo contemporáneo, donde se le han anexado tantas cosas, ¿no? Payasos, mimos, ridiculeces, sandeces, inicuas, abyectas, balurdas, que no tienen nada que ver, hermano, nada que ver con la palabra. Cuando tú haces un estudio juicioso de la palabra, hermano, te das cuenta que ahí está la nutrición, que ahí está tu sustento espiritual. Leche espiritual, lógicos, que si quisiéramos parafrasear, te lo repito, es una leche razonablemente pura. O sea, que no atenta contra el sentido común. ¿Quieres un encuentro con Jesús? Deja de consumir comida chatarra. Estos informativos que salen en estos Dios guárdame, evangelistas, todo este tipo de cosas, hermano, por el amor de Dios, vaya la palabra. Ahí está verdaderamente la nutrición. ¿Para qué, Pedro? Termino. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué tenemos que anhelar eso? Pidan a gritos ese alimento. Dice, desead, pidan a gritos ese alimento. Ese alimento es nutritivo, dice otra versión. ¿Para qué? Para que crezcan. Para que se desarrollen, hermano. Por eso el estancamiento de muchos. No te conformes con unas pinceladitas, con unas embarraditas. No. Ve a la palabra, hermano. Estudia inductivamente.
Pregunta, hazle las preguntas al texto, haz tus listas, crece, 15 aulas virtuales. Es imposible, hermano, 15 aulas virtuales palabra por palabra, donde los maestros y nosotros estamos callados y son ustedes los que desarrollan palabra por palabra. Por el amor de Dios, hermano, para que crezcan. ¿Para qué? Para salvación. Escuche, para salvación no quiere decir que es por obras, es muy claro. O sea, salvación por obras no. Salvación significa para que vivan en el gozo de la salvación. Para que vivan en el gozo de lo que su Señor Cristo, Jesucristo ya hizo: propiciación, redención, justificación, resurrección, santificación, glorificación. Y esto es nuestra identificación, para que crezcan así. Como diría un comercial de un suplemento vitamínico: para que crezcáis. Si Pedro hubiera tenido que hacer el comercial, hubiera dicho: para que crezcáis sanos y fuertes. La palabra, hermano, es la que, porque es espíritu, ella es la que hace todo el trabajo en nosotros. Amén. Amado hermano, no siendo más, espero que esta exhortación del apóstol Pedro para este tiempo realmente nos mantenga en la firme necesidad de anhelar, de desear siempre la palabra, y esto para crecer y desarrollarnos. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por esta serie de enseñanzas expositivas consecutivas de tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Rey Santo de la gloria. A ti te damos toda la honra, Señor. Y apenas después de casi 2-3 semanas, apenas vamos a abordar el segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, Señor. Así que sea tu Espíritu Santo quien traiga iluminación siempre, pero sobre todo, Señor, que podamos reflejar, Señor, que crecemos sanos y fuertes, y esto por una dieta preciosa, única, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, todos corriendo a sus aulas virtuales, que el Señor les bendiga, a los que diezman, ofrendan, a los que hacen llegar sus donativos, gracias, muchas gracias, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este tiempo, amén, que el Señor les bendiga.